Soy Lara y quiero contarles la historia que me transformó por completo. Una historia de dolor, traición y, tal vez, el mayor reencuentro que he tenido conmigo misma. Hugo y yo nos casamos cuando yo todavía era muy joven. Cuando me pidió matrimonio, pensé que no podría ser más feliz. Él era todo para mí. Cariñoso, atento, siempre haciendo de todo para que yo me sintiera amada. Pensaba que juntos construiríamos una vida perfecta. Nos casamos y, poco tiempo después, llegaron nuestros hijos. Juan, mi primer gran amor, y Laura, que vino a llenar aún más de luz nuestro hogar. Hugo y yo vivíamos bien, o por lo menos, eso era lo que yo creía. Siempre acepté todas sus decisiones y evitaba llevarle la contraria. Era la típica ama de casa, completamente sumisa a mi marido. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las noches que antes estaban llenas de charlas y risas, se fueron volviendo cada vez más silenciosas. Él empezó a mostrarse más distante, más frío. Y yo, en medio de mi soledad, encontré un hombro amigo en Beatriz, su madrastra. Beatriz llegó a nuestras vidas de una forma que, sinceramente, no fue nada fácil. Era joven, apenas 7 años mayor que yo, y mucho más joven que mi suegro, que había quedado viudo muy temprano. Ella parecía una mujer encantadora, llena de vida, de esas que saben cómo llamar la atención de los hombres. Al principio, Hugo no la aceptaba, pero al ver que su papá recuperaba las ganas de vivir, y como yo siempre apoyé esa relación, él terminó aceptándola también. Después de unos 3 años de casados, empecé a notar que mi marido se alejaba cada vez más de mí. Y como Beatriz estaba siempre cerca, mostrándose muy disponible, siempre dispuesta a escucharme y a darme consejos, terminé confiando en ella, incluso hablaba de más, lo reconozco. Ella me decía que todo pasaba, que las dificultades del matrimonio eran normales, que Hugo era un buen hombre, pero que estaba atravesando momentos complicados. Yo confiaba plenamente en ella. Para mí, era como una hermana mayor. Siempre que me sentía mal, desahogaba con ella, le contaba cómo me sentía con la distancia de Hugo. Y Beatriz siempre me escuchaba con una sonrisa amable, diciéndome que todo iba a mejorar, que solo necesitaba tener paciencia y darle tiempo al tiempo. Asterisco asterisco. Pero como toda mentira, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Empecé a notar pequeños detalles. Hugo llegaba cada vez más tarde a casa, y de repente empezó a ir con mucha más frecuencia a la casa de su papá, incluso cuando él no estaba. Aunque en ese momento no le daba mucha importancia, porque al final era la casa de su padre. Lo que me empezó a incomodar fue sentir un perfume femenino que nunca había sido parte de su rutina. Notaba su mirada fría, sus excusas tontas, y el desinterés total por nuestra familia. Pero lo que más me dolía era que ya ni siquiera parecía tener ganas de hablar conmigo. Una vez, algo me pareció muy raro. Beatriz ese día llevaba un perfume dulce, muy agradable, y no le di importancia en ese momento. Pero esa misma noche, Hugo llegó muy tarde, y traía exactamente el mismo olor. Le dije, sin pensarlo y sin mala intención: «Oye, hueles igual que el perfume de Beatriz». Él se puso rojo y me contestó: «Sí, es que estuvimos en casa de papá probando unos perfumes». No dije nada más, pero ahí, en ese momento, se encendió una alarma dentro de mí. Voy a ser muy honesta con ustedes. El dolor de descubrir que el hombre en quien confiabas, a quien amabas, y que creías que era tu compañero de vida, te estaba engañando, es algo que no tiene explicación. Es como si el suelo desapareciera bajo tus pies y te quedaras ahí, suspendida, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Jamás imaginé que, mientras yo me desahogaba con ella, contándole mis angustias, mis miedos y mi tristeza, ella en realidad ya se estaba acercando a mi esposo, de una manera que ni en mis peores sueños podría haber imaginado. Fue un día, por casualidad, que encontré un mensaje en el celular de Hugo. Algo tan simple, yo ni siquiera estaba buscando nada, pero ahí estaba, lo peor que podía haber visto. Eran mensajes con Beatriz. Palabras cariñosas, coqueteos, promesas de verse. Un tonteo disfrazado, pero lo suficientemente claro como para que mi corazón dejara de latir por unos segundos. Sentí como si un peso enorme cayera sobre mí. Como si todo el aire del mundo desapareciera. Mi cuerpo se puso completamente frío, las manos me temblaban, y de pronto, las lágrimas empezaron a caer sin que yo pudiera detenerlas. No quería creer lo que estaba viendo,
pero no había forma de negarlo. Las palabras eran claras, demasiado claras. No había duda. No había vuelta atrás. Mi esposo, ese hombre en quien confiaba con los ojos cerrados, estaba con la mujer en quien yo más confiaba. No sabía qué hacer. ¿Cómo enfrentas a alguien que amas, cuando te traiciona con la persona que tú pensabas que era tu amiga, casi como una hermana? Me quedé ahí, paralizada, mirando el celular, intentando entender lo que estaba pasando, pero no había forma. No había ninguna explicación que hiciera sentido. El dolor era tan grande, que las palabras simplemente no salían de mi boca. Esa misma noche enfrenté a Hugo. Como siempre, al principio lo negó. No, Lara, te estás equivocando, es solo una amistad, me dijo, con esa calma que me sacaba de quicio. Pero él sabía perfectamente que yo ya había descubierto todo, y no pudo seguir mintiendo. Cuando le mencioné el mensaje, su cara cambió. Fue algo sutil, pero lo suficiente como para confirmarme que él estaba consciente de todo lo que había hecho. Lo miré, con tanta rabia, con tanto dolor, que apenas podía hablar. Ya no me respetas, Hugo, le dije, con la voz quebrada, casi como un susurro lleno de dolor. Y entonces, tuvo la desfachatez de decirme que todo eso era mi culpa. Es que tú no has sido la esposa que yo necesito, Lara, no me das atención. Te has dedicado demasiado a todo, menos a mí. Lo que escuché fue como una daga que me atravesó el alma. Yo, que había dado todo por él, por nuestra familia, ahora estaba siendo culpada. Beatriz, esa mujer que yo veía como una amiga, fue quien se encargó de llenarle la cabeza de cosas, de manipularlo, de alejarlo cada vez más de mí. Yo la veía como una confidente, pero siempre tuvo otros intereses, unos que jamás imaginé. Estaba destrozada. Sentada en la sala, mirando al vacío, mi mente daba vueltas intentando encontrar algún sentido a todo lo que estaba pasando. Siempre me consideré una mujer fuerte, pero en ese momento, me sentía rota, sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar ante lo que Hugo me había hecho. Me sentía tan impotente, tan débil, tan pequeña frente a esa traición, y, al mismo tiempo, tan llena de rabia, de desprecio por todo lo que había pasado. La rabia se apoderó de mí. Quería gritar. Quería que todo el mundo supiera lo que Hugo me había hecho. Quería que su papá supiera la verdad, porque yo sabía que él era la única persona que podía hacer que Hugo entendiera todo lo que estaba destruyendo. La idea de contarle a mi suegro, de mostrarle la verdad, era la única manera que yo veía de hacer justicia, de encontrar un poco de paz en medio de tanto dolor. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, Hugo me miró, con una frialdad que jamás olvidaré, y con un tono de amenaza me dijo: «Ni se te ocurra, Lara. Si hablas, te juro que voy a hacer tu vida 1000 veces peor». Hugo, ese hombre que un día yo amé, ahora era un completo desconocido. Tenía la mirada vacía, dura, cruel. Pero lo que más me destruyó fueron sus palabras. «Beatriz es más mujer que tú. Ella me da todo lo que necesito, y tú solo sabes reclamar. Ya no te aguanto, Lara. Ya no te respeto». Fue como recibir un golpe directo al pecho. ¿Cómo podía decirme eso? ¿Cómo podía compararme con Beatriz? Esa mujer que yo veía como una amiga, como una hermana, como mi confidente. Beatriz, que yo creía que era alguien en quien podía confiar, ahora se revelaba como la peor traidora de mi vida. Lo miré a Hugo, tratando de mantener la compostura, pero las lágrimas empezaron a caer, incontrolables. Lo enfrenté, traté de gritar, de decirle todo lo que llevaba guardado en mi pecho. ¿De verdad crees que puedes tratarme así? Después de todo lo que hice por ti, de todo lo que viví a tu lado, ¿esto es lo que tienes para decirme? Me cambias por otra mujer, por tu madrastra, y piensas que te vas a salir con la tuya. Fue entonces cuando, de repente, me golpeó. Una bofetada tan fuerte, tan inesperada, que me hizo caer hacia atrás. Mi cara ardía, pero el dolor no era solo físico. Era la humillación, el desprecio, el sentir que para él, yo no valía nada. Si te atreves a contarle a mi papá, te vas a arrepentir, Lara. No vas a volver a ver a tus hijos. Yo soy el único que va a decidir qué es lo mejor para ellos. Sus palabras fueron tan crueles, tan bajas,
que me sentí diminuta, insignificante. Me quedé ahí, con la mano en la cara, sintiendo el sabor amargo de la humillación. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Hugo? ¿Cómo pudiste tratarme así? Te di mi vida, y tú la destruiste por completo. Él se acercó, pero en lugar de pedirme perdón o mostrar un poco de arrepentimiento, solo me miró con desprecio, como si yo fuera algo desechable en su vida. Eres débil, Lara. No eres capaz de controlarme, ni de hacerme feliz. Yo soy un hombre que necesita algo más, y Beatriz me lo da. Mírate, estás fea, acabada. Sentí que lo estaba perdiendo todo, mi dignidad, mi confianza, mi familia. El dolor que sentía no era solo por la traición, sino por la humillación, por la agresión que acababa de sufrir. Yo ya no sabía quién era él. Ese hombre al que yo amaba, ya no existía. Se había convertido en alguien que no reconocía, en alguien al que ahora le tenía miedo. Me aparté de él, traté de levantarme, y fue cuando él me lanzó otra amenaza. No pienses que puedes amenazarme, Lara. Si intentas alejarte de mí, voy a destruir todo lo que te queda. No vales nada sin mí. Y en ese momento, entendí que mi única salida era alejarme. Pero la realidad de aceptar que mi marido, el padre de mis hijos, ese hombre al que un día entregué mi vida, estaba completamente perdido para mí, fue devastadora. Me pregunté, ¿cuánto tiempo más iba a soportar este dolor, este abuso, esta humillación? ¿Será que mi vida con Hugo siempre fue esto? ¿Un juego de mentiras, de maltratos, de engaños? ¿Sería capaz de ser lo suficientemente fuerte para cambiar mi realidad y proteger a mis hijos de todo esto? Mientras él salía de la casa, dejándome sola y aterrada, yo sabía que estaba frente a una decisión difícil, pero necesaria. Tenía que levantarme. Tenía que encontrar fuerzas para no rendirme, para no ser una víctima más, para demostrarme a mí misma y al mundo que, a pesar de todo lo que él me hizo, aún era capaz de empezar de nuevo y de vengarme. Pasé días en ese estado de inercia. Esa bofetada seguía retumbando en mi mente, y el dolor que sentía no era solo en el rostro, era en el alma. La traición me desgarraba por dentro, pero sabía que si me quedaba allí, en ese lugar de dolor, jamás lograría levantarme. No podía ser débil. Hugo me subestimaba. Beatriz me despreciaba, pero lo que ellos no sabían era que yo todavía tenía fuerzas para luchar. Y esta vez, la lucha no era por salvar mi matrimonio, ni por recuperar mi dignidad. Esta vez, mi lucha era por algo mucho más grande, mi venganza. Decidí que hablaría con Beatriz. Ya no iba a ser esa mujer sumisa e ingenua. No. Había renacido de mis propias cenizas. La Lara que antes pensaba que debía agradar a todos, que creía que el amor justificaba cualquier sacrificio, ya no existía. Ahora sabía quién era, y lo que merecía. Fui hasta la casa de Beatriz, un lugar donde el olor a arrogancia se respiraba en el aire. Y allí estaba ella, la mujer que Hugo decía ser más mujer que yo, recibiéndome con esa sonrisa burlona que siempre me desarmaba. Estaba ahí, altiva, con esa frialdad en la mirada. Esa mirada que antes me hacía sentir inferior, pero que ahora solo me confirmaba lo falsa y perversa que era. No me iba a dejar derrumbar. Yo me había transformado, y ella no sabía lo que estaba a punto de enfrentar. Beatriz, con su juventud exagerada y esa actitud de quien siempre cree tener todo bajo control, no sabía que yo estaba allí con un propósito. La miré directo a los ojos, y con una voz tranquila, como quien busca entendimiento, le dije: sé perfectamente lo que tú y Hugo están haciendo, Beatriz. Y sé que te estás disfrutando esta supuesta victoria, pero necesito que me prometas algo. Ella me miró, con esa sonrisita, creyendo que yo era una mujer derrotada. Pero yo continué. Cueste lo que cueste, Sebastián se va a enterar. O se lo dices tú, o lo haré yo. En ese momento, vi cómo su expresión cambió. Se puso tensa, desconfiada. Estaba pensando, ¿de dónde había sacado yo tanta fuerza, tanta valentía? Y entonces, su actitud cambió. Me rogó, con voz temblorosa: por favor, no le digas a Sebastián, por favor, mira la destrucción que vas a causar, te lo suplico, yo me alejaré de Hugo. La observé de cerca. Cómo me miraba,
con esos ojos llenos de soberbia, como si pudiera destruirme solo con una mirada. Pero no me dejé intimidar. Era ahora o nunca. Hablé como una mujer que ya no tiene nada que perder. Como una mujer que ya no le teme a las mentiras, ni a las humillaciones. Sé que Hugo te puso en ese pedestal, pero se va a arrepentir. Y tú también te vas a arrepentir de haberte metido con él. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. La Lara que entró en esa casa, frágil y vulnerable, dejó de existir. Había dado paso a una mujer poderosa, decidida. El modo en que Beatriz me miró ya no era de desprecio, sino de inseguridad. Tenía miedo. Miedo de que yo supiera algo que ella no quería que saliera a la luz. Yo controlaba la situación, y ella lo sintió. Beatriz me miró directo a los ojos, y por un momento, vi algo que jamás pensé que vería en ella. Tenía miedo de mí. Yo estaba ahí, con la verdad en la punta de la lengua, y eso la hacía sentirse pequeña, débil. No sabía qué hacer. Estaba completamente descolocada, como si nunca en su vida hubiera sido enfrentada por alguien de verdad. Trataba de desviar la conversación, de convencerme de que lo que había pasado con Hugo fue solo un error, algo pasajero, pero yo ya no quería escucharla. Yo sabía perfectamente quién era ella. Sabía que no era más que una mujer dispuesta a destruir cualquier cosa, con tal de conseguir lo que quería. Pero también sabía que había algo que ella jamás iba a tener. El respeto de Hugo. Porque dime, ¿cómo un hombre puede respetar a la mujer que le fue infiel a su propio esposo, con su hijastro? Beatriz, tú serías capaz de cualquier cosa, y eso nunca te hará digna de respeto. Me levanté. Estaba a punto de salir de la casa de Beatriz, pero antes de cruzar la puerta, me giré hacia ella una última vez y le dije: «Quédate con Hugo. Ya no es el hombre que yo conocía. Me perdió hace mucho, desde la primera vez que me levantó la mano. Solo que yo fui tonta, y le di demasiadas oportunidades. Y ¿sabes qué? Tú también lo vas a perder. No importa lo que te haga creer, tú nunca serás lo que él realmente necesita». Y me fui, dejándola allí, sola, hundida en su inseguridad y su frustración. Ese día, algo dentro de mí se concretó. Me había convertido en una mujer completamente nueva. Ya no era esa mujer que meses atrás vivía buscando agradar a los demás, buscando la aceptación de un marido que jamás me valoró. No. Ahora era una mujer que se veía completa, que entendía su propio valor. Yo sabía que lo que Hugo y Beatriz tenían no era amor. Era una ilusión, una mentira que tarde o temprano los destruiría, así como él destruyó nuestra familia. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo necesitaba ser yo, libre. Y cuando más tarde me miré al espejo, lo entendí. Finalmente, el dolor de la traición me había moldeado en alguien más fuerte. Ya no era la mujer que cedía. Ahora, era la mujer que tomaba las riendas de su propia historia. Esa noche, cuando Hugo llegó, pensé que vendría a discutir, a gritarme por haber ido a la casa de su padre y enfrentar a esa mujer. Pero, para mi sorpresa, él no sospechaba nada. Nada. Supongo que Beatriz no quiso empeorar las cosas, porque si mi suegro la dejaba, ella no tendría dónde ir. No tenía familia cerca. Nunca se interesó por trabajar, ni por estudiar. Vivía a costa de mi suegro. Él no era rico, pero tenía un buen sueldo y la mantenía en todo lo que quería. El dolor seguía ahí, fresco, punzante, pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Sabía que, para liberarme de esa cárcel que Hugo y Beatriz me habían construido, necesitaba hacer algo audaz, algo grande. Tenía que exponer la verdad. Quería que los dos, sintieran el peso de sus actos, que entendieran la magnitud del daño, no solo a mí, sino también a sí mismos, y sobre todo, al padre de Hugo. Más que una venganza, lo que yo planeaba era la llave de mi libertad. Estaba cansada de ser vista como la mujer débil, la esposa, que no sabía nada, como él siempre me hacía sentir. No, ya no más. Ahora necesitaba que él fuera desenmascarado. Que todos, absolutamente todos, vieran quién era realmente. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Iría a hablar con mi suegro, con don Sebastián. Él siempre fue tan bueno conmigo. Siempre me trató como si fuera su propia hija. Siempre creyó en mí.
Veía en mí a la mujer que luchaba por la familia, a la esposa que, a pesar de todo lo que su hijo me hacía vivir, seguía allí, intentando mantener todo en pie. Él nunca supo los detalles. Nunca supo las humillaciones, los desprecios, los maltratos. Nunca supo lo que realmente pasaba detrás de esas puertas cerradas. Pero ahora lo sabría todo. Mi oportunidad llegó cuando Hugo me dijo que iba al centro a resolver unas cosas. No le pregunté nada, porque ya sospechaba que seguía con ella, burlándose de nosotros a nuestras espaldas. Días habían pasado, y mi suegro seguía sin saber nada. Seguro pensaban, esa tonta, esa dependiente, nunca tendrá el valor de contar la verdad. Una vez, mientras Hugo se metió a bañar, revisé su celular. Me di cuenta de que ahora borraba todos los mensajes con ella. Claro, para que yo no descubriera nada. Pues bien, tomé el teléfono y llamé a mi suegro. Fingí, disimulé, le dije que quería hacer un café por la tarde en su casa, que no le dijera nada a Beatriz, porque quería llevarle un pastel que ella misma me había enseñado a preparar, que fuera una sorpresa. Él, todo contento, me respondió que tendría que esperar un poco, porque Beatriz había ido al centro a cambiar unos zapatos en una tienda. Y ahí, todo encajó. Ya entendía dónde estaba. Entonces, de inmediato le dije, pues mejor pase por mi casa y lo prueba aquí. El café está recién hecho y el pastel calientito. Él rió y me dijo que en unos minutos estaba allí. A los 30 minutos. Llegó. Las niñas corrieron a abrazarlo. Siempre hacían fiesta cuando veían al abuelo. Pero yo no iba a perder tiempo. Lo miré, lo invité a sentarse, y con la voz más firme que pude reunir en mi vida, le dije que necesitábamos hablar. No había rodeos. No había marcha atrás. Empecé a contarle, despacio, pero con cada palabra, con cada frase, la verdad se hacía más y más pesada. Le hablé de Hugo, le hablé de Beatriz, le hablé de las agresiones que, por tanto tiempo, él había preferido no ver. Sebastián, le dije, con la voz temblorosa, pero fuerte, no puedo más. Hugo me traicionó. Con tu esposa. Con su madrastra. Nunca me respetó. Ni en casa, ni con ella. Me golpeó, me humilló, me hizo creer que yo no valía nada. Vi cómo su rostro empezó a cambiar, lentamente, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Me preguntó, casi en susurro, ¿de dónde sacaba yo todo eso? Y entonces, le conté los detalles, las fechas, las veces, las humillaciones, todo. Fue ahí, justo ahí, donde vi algo que jamás imaginé ver en Sebastián, lágrimas. Lágrimas verdaderas, asomándose por primera vez en sus ojos. Se levantó de la silla, quedó en silencio, mirando al suelo. Sabía que estaba tratando de asimilar todo aquello. Hasta que, después de un largo suspiro, me miró y me dijo, «Tienes razón, Lara. Tienes toda la razón. Debí haberme dado cuenta. Hugo, él siempre tuvo problemas. Pero yo no quise ver. Siempre pensé que lo estaba protegiendo, que hacía lo mejor por él. Pero ahora veo que te dejé sola, completamente sola. Y ahí, no pude más. Las lágrimas, esas que por años guardé, salieron. Porque por primera vez, alguien estaba reconociendo todo lo que yo había vivido. Todo lo que había soportado. Todo lo que me había callado. Nunca imaginé que esto fuera a pasar, pero me convenciste. Voy a hablar con él. Con Hugo. Y también hablaré con Beatriz. No pueden seguir con esta mentira. Noté algunas indiferencias de ella conmigo. Era cariñosa solo cuando quería comprar algo más caro y luego volvía a ser fría. Hugo muchas veces, cuando llegaba del trabajo, estaba con ella, siempre me daba una excusa, pero nunca desconfié de mi hijo. Ya no quiero tener nada que ver con esto. Las lágrimas caían de mis ojos, pero ya no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Sabía que, por fin, alguien iba a hacer justicia. Cuando Hugo volvió, todavía con esa sonrisa arrogante, como si nada hubiera pasado, encontró al señor Sebastião en la puerta. Mi suegro lo miró con ojos que, por primera vez, mostraban desilusión. Hugo parecía un niño perdido frente a él. «Tú nunca más vas a entrar en esta casa, Hugo», dijo Sebastião con voz firme. «Nunca más quiero oír una palabra tuya».
Ya no eres mi hijo. Lo que le hiciste a tu mujer, lo que hiciste con nuestra familia y conmigo, tu padre, no tiene perdón. ¿Y Beatriz? Ella es una traicionera que se aprovechó de tu debilidad. Sí, eres débil, no eres hombre. Eres la mayor vergüenza y desilusión de mi vida. No quiero saber más nada de ninguno de ustedes. Hugo se quedó paralizado. No supo qué hacer. Yo estaba ahí, con la cabeza en alto, viendo al hombre que me causó tanto sufrimiento hundirse. Él, que siempre fue la figura de poder, ahora se veía desprotegido, sin el apoyo de nadie. Beatriz, al saber la verdad, todavía intentó aparecer en la casa de Sebastião, llena de confianza, pensando que su encanto podría cambiar la situación. Pero Sebastião no la dejó entrar. No quiero ver tu cara nunca más, dijo con voz llena de rabia. La casa es mía y lo último que permitiré es que alguien que destruye familias entre aquí. Me sentí libre, por fin. Libre del peso de años de sumisión, de mentiras, de un matrimonio vacío. El señor Sebastião estuvo a mi lado, pidiéndome disculpas por todo lo que no vio, por todo lo que ignoró. Le di un abrazo tan fuerte, lo amaba como a un padre, su dolor era también mío. Pero sabía que, a partir de ahora, todo sería diferente. Estaba lista para volver a empezar. Desde ese momento, empecé a reconstruir mi vida. Mi relación con mis hijos se fortaleció, y mi amor por ellos creció aún más. Vi que, sola, podía ser mucho más fuerte de lo que imaginaba. Mi confianza volvió. Mi sonrisa volvió. Y, por primera vez, realmente me sentí libre. En el fondo, sabía que la venganza ya no era necesaria. Lo que tenía ahora era mi vida. Y nadie podría arrebatármela. El señor Sebastião, mi suegro, me ofreció ayuda. Con su apoyo, pude reconstruir mi vida con más tranquilidad. Y mientras lo miraba, sabía que él me daría todo lo que necesitara, pero lo más importante era que me había dado el regalo más grande de todos, la libertad. Y, finalmente, Hugo tuvo que ver lo que perdió. Perdió no solo una esposa, sino a la mujer que, por primera vez en su vida, se encontró a sí misma. Me puse en contacto con mi madre y le expliqué solo algunas partes de la historia. Le pedí ayuda porque tenía 2 hijos pequeños. Le dije, mamá, necesito ir cerca de ti, quiero trabajar, ¿podrías ayudarme con los niños? Mi madre me recibió de inmediato, dijo, ven pronto, hija, ven a donde nunca debiste haberte ido. Con el tiempo, Hugo intentó regresar. Me buscó, pidió perdón. Dijo que estaba arrepentido. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la misma. Ya no era esa mujer que, en el dolor, corría tras su salvación. Había aprendido a ser fuerte. Él intentaba convencerme, diciendo que ahora estaba solo, que me necesitaba, pero ya no había espacio para él en mi vida. Miré a mis hijos, a mi vida, y supe con toda certeza que había tomado la mejor decisión al dejar atrás lo que me hacía infeliz. No necesitaba a alguien que me destruyera para ser feliz. Al final, él y Beatriz no quedaron juntos. Estoy segura de que él se enamoró de ella, pero para ella él no pasó de sexo y diversión. Ahora, mirando atrás, todo parece tener sentido. Pasé años sintiéndome menos, pensando que necesitaba a alguien a mi lado para sentirme completa, incluso siendo agredida físicamente, eso parecía normal para mí. Pero la verdad es que siempre fui entera. Lo que viví, el dolor, la traición, el abandono, todo eso me moldeó. Y hoy puedo mirar mi historia sin vergüenza. Porque, al final, aprendí que la verdadera fuerza viene de adentro, y no de quien está a nuestro lado. Ya no soy esa mujer frágil, desesperada por amor. Soy la mujer que se reconstruyó, que encontró su propia voz y se levantó. Y a mi lado, mis hijos, que me enseñaron lo que realmente importa, la familia, el amor incondicional y la fuerza para seguir adelante. Si estás pasando por algo parecido, sabe que no estás sola. El dolor que sientes hoy te transformará, como me transformó a mí. Y encontrarás la fuerza para seguir. Nunca dudes de eso. Cree en ti misma. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. A quienes me acompañaron hasta aquí, muchas gracias por estar conmigo. Mi camino no ha terminado, pero ahora es mío, y nadie puede arrebatármelo. Si mi historia te inspiró, no olvides darle like, comentar y compartir con quien creas que necesite escucharla. Y, claro,
Suscríbete para más historias de superación y fuerza.